¿Qué pasa, amigos de Apuntes de Rabona? Hoy nos reunimos de nueva cuenta de manera virtual con Adrián Blanco desde Madrid para desmenuzar 5 preguntas, 5 claves del Fútbol Club Barcelona. Ahora de Quique Setién, hasta suena raro, ¿no? La temporada la comenzó Ernesto Valverde y ahora Quique Setién es quien ha tomado las riendas. Vamos ahora a platicar con Adrián Blanco. Arrancamos. ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, Pepe. Muchas gracias por la invitación, que ya sabes que es un gusto hablar de fútbol. Hablemos de este Barça, que creo que tiene bastante contenido, tiene bastante chicha, como se dice aquí en España, Sí. porque hay bastantes temas y seguramente sea un equipo menos reconocido o menos reconocible de lo que le gustaría a su técnico. Siempre tan metódico, siempre tan con un discurso tan marcado, con un discurso siempre tan, en algunas ocasiones te diría hasta limitado. Radical pero, a veces, ¿no? También. Sí, muy claro siempre ha sido en cuál es su idea y de ahí ya no va a renunciar, que es algo que personalmente me parece también algo a valorar, algo a tener en cuenta, que un entrenador crea firmemente en lo que apuesta, que su cuerpo técnico vaya a una. Lo que pasa que, claro, la plantilla también tiene que confiar en eso y ya vimos que en el Betis tuvo sus problemas para que toda la plantilla o todo el equipo pudiese seguir esa misma dirección y sobre todo la afición, que al final es la que tienes que contentar y la que tiene que estar cómoda y a gusto viendo a su equipo. Así que hablemos del Barça, Pep. Primera pregunta, cortita y al pie. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Barça de Quique Setién? Lleva poco tiempo, pero hay cosas que ya podemos palpar, ¿no? Incluso en línea de tres, la posición y los roles de los interiores, la función de Antoine Griezmann. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti, Adri? Pues yo te diría que una de las cosas que me ha gustado es la posición de los extremos, que es algo fundamental en la pizarra de Quique Setién. Ya sabemos que en el juego de posición los extremos, los futbolistas de los costados completamente pinchados, tienen que estar esperando su momento. Y creo que los jugadores que han estado en esas demarcaciones lo han interpretado bastante bien, tanto Ansu Fati como Griezmann. Cuando han jugado ahí, es verdad que nos hemos quedado sin ver a Dembélé, que podría haber aportado el francés en esa posición, pero esa posición tan abierta de los extremos, dándole libertad a Messi para aparecer por dentro, creo que es lo mejor que hemos visto de este Barça hasta ahora, que es verdad que no ha tenido mucho tiempo, que no ha tenido muchas semanas para probar, ni muchas jornadas para terminar de asentar primero un 11 fijo y después una idea clara, porque hemos visto a Setién que ha cambiado muchísimo de sistema, que ha cambiado muchísimo de idea, que ha ido adaptándose muchas veces a los partidos, que evidentemente es algo que también debemos valorar, que es algo positivo, pero que es algo que también en ciertos momentos puede ofrecer dudas, porque cuando las cosas vayan mal, cuando el equipo vaya perdiendo, que es verdad que no se ha encontrado un momento en esa situación, o sí la pudimos ver en el Clásico, pero bueno, no en una eliminatoria de Champions, donde se juegue algo realmente trascendental, puede ser peligroso, porque el equipo no sabe muy bien a lo que agarrarse, no hay un patrón de juego claramente identificado y claramente ya automatizado. Entonces creo que nos hemos quedado sin ver al Barça que debía haber dado ya un paso al frente, haber asentado ya una idea para, de cara a esas eliminatorias de Champions, si el Barça hubiese superado la del... estuviese ya en la siguiente ronda de Champions, digo, y hubiese tenido un cruce quizá más complejo del que pudo tener ante el Napoli, ahí sí hubiésemos visto, o ahí sí hubiésemos podido ver si el Barça de Setién estaba ya preparado o no para ser un claro candidato a la Champions. Ese es el tema, que está viviendo una pretemporada a la mitad de una temporada. Entonces es muy difícil, sigue probando y no sabemos cuál es el plan fijo de Quique Setién. ¿Pueden jugar juntos? Segunda pregunta, ¿pueden jugar juntos Antoine Griezmann, Luis Suárez y Lionel Messi? Yo creo que sí que sí que pueden. Yo soy más optimista o más positivo con la temporada de Griezmann desde que llegó. Yo también. De lo que normalmente leo, que leo muchas críticas al francés y creo que lo que antes comentábamos de los extremos al final es un rol muy poco reconocido para el espectador general, porque ve a Griezmann pinchado en un sector y lo normal, la crítica habitual sería decir: Griezmann, ¿por qué no te mueves? Griezmann, ofrécete, Griezmann chuta a puerta. Yo creo que Griezmann está ejecutando muy bien el rol que Quique Setién le ha querido dar, que es primero aparecer por fuera muy abierto, después en ciertos encuentros introducirlo en el carril central para buscar esa triangulación, esa superioridad por dentro que le permita al equipo progresar, ser vertical, ser agresivo. Creo que Griezmann está ejecutando muy bien ese rol y que aún así, aún jugando muchos partidos a pie natural, porque juega desde la banda izquierda, y eso evidentemente le resta mucho
potencial a la hora de rematar, porque un jugador que juega desde su banda y tiene que rematar no tiene muchas opciones de buscar la portería. Puede hacerlo al palo corto, probando a disparar muy fuerte, puede cruzar el disparo, pero eso ya, cruzar el disparo exige al futbolista tener una calidad ya importante para que el disparo no se vaya afuera, para que vaya bien medido. Griezmann evidentemente lo tiene, porque es un rematador muy bueno en el área, es un futbolista que en el Atlético de Madrid y en la Real Sociedad se hinchó a meter goles desde dentro del área, desde disparos lejanos, pero yo creo que aún estando ahí, jugando desde ahí, creo que el rendimiento de Griezmann está siendo muy positivo. Ahora, la pregunta de si pueden jugar los tres, yo creo que sí. Lo único que aquí ocurre, claro, es que si Messi va a ser el extremo derecho, en Messi no puedes a Messi no puedes responsabilizarle de permanecer todo el partido muy abierto, jugando en la banda y que de ahí no se mueva. Entonces tienes que ser consciente de que Messi se tiene que mover, de que te tiene que solucionar muchas cosas cuando el equipo no está bien para jugar por dentro, que tiene que jugar con la libertad con la que juegan los mejores y con la que evidentemente tiene que jugar Leo. Entonces ahí tendrá que ajustar ciertas cosas Setién cuando vuelva Luis Suárez al curso y pueda volver a contar con los tres, o cuente con los tres, porque no lo ha hecho de momento con Luis Suárez por la lesión que tuvo. Jugar un poco con todos, ver ese lateral o ese interior de qué manera puede complementar los movimientos de Leo para que el sistema no se caiga, para que el sistema no se rompa y sobre todo pueda ser lo más simétrico posible dentro de la habitual los habituales movimientos que hay en los partidos, que ya sabemos que los sistemas no son fijos, que se mueven mucho durante los encuentros, pero en ese equilibrio se tiene que mover Setién cuando vuelvan los tres, claro. De acuerdo. Yo me muero por ver a Ousmane Dembélé con continuidad en este Barcelona. Para la idea de Quique Setién me parece que sería un jugador clave, pero yo sí creo que en determinado momento son tan buenos tanto Suárez, Messi y Griezmann que se pueden adaptar. De los anteriores Barcelonas, ¿a qué jugador es el que extraña más Lionel Messi? Está buena, esta pregunta es muy buena. Es complicado. Bueno, es complicado porque creo que se pueden decir todos los jugadores que me planteabas en el guión, que al final hablábamos de Luis Suárez de hace unos años, de Neymar, en fin, había bastantes jugadores que podía elegir entre todos los que me has ofrecido. Yo creo que ¿Puedo dar opciones? Venga, dime opciones. Te voy a dar opciones. Venga, a ver. Dani Alves, sí, que era más que un lateral, o sea, un jugador total. Andrés Iniesta, que igual y no tenía relación directa en el juego con Lionel Messi porque era interior o extremo izquierdo. Xavi Hernández, el interior derecho por excelencia de la época de Pep Guardiola. Luis Suárez 2015, aquí lo segmento porque en 2015, 2014, 2015 es brutal, sobre todo después de que llega de esa sanción después de morder a Chiellini en el Mundial y demás, pero el 2015 consiguen el triplete y Luis Suárez era el mejor delantero del mundo. Y por último, Neymar, que también tiene un pletórico 2015. De estas 5 opciones, ¿con cuál te quedas, Adri? Que no es fácil, ¿eh? Quedarte con una no es fácil. No sé si puedo elegir el comodín, algún comodín de... A ver, claro, venga. Para escoger, evidentemente hay uno que sí o sí yo pondría y que sé, vamos, no lo sé a ciencia cierta porque no hablo con Leo para preguntarle, pero estoy convencido de que echan mucho en falta a Dani Alves. Claro. Tendría ese lateral con el que compartas perfil, que vaya a llegar tan arriba, que se pueda mover de distintas maneras, que te vaya a juntar al equipo en casi campo rival, que vaya a jugar como interior porque se movía mucho y se movía muy bien. Y eso era un jugador completísimo y es un futbolista que hasta hace bien poco con Brasil hemos visto que sigue siendo un sistema en él mismo. Él solo es capaz de construir un sistema a su alrededor, de asumir una gran responsabilidad con la pelota, de meter a la selección brasileña o al equipo en el que juegue en campo contrario y asentarlo desde una posición muy dominante y por supuesto arriba tiene la capacidad de llegar a la línea de fondo y poner un muy buen centro, llegar al pico del área y superar, llegar la frontal y disparar a puerta. Era otro futbolista, que al final es un futbolista muy muy especial y estoy convencido de que Messi lo echa mucho en falta. Ahora bien, creo que en los últimos años, de cara al retiro, ojalá que no, pero cada vez más cercano seguro de Messi, esos años donde ya no va a tener las piernas de antaño para seguramente completar tantos metros, estoy convencido que hay un futbolista que Leo también va a echar mucho en falta. Va a echar en falta a todos los que me has comentado, sí, pero creo que tener a Iniesta en el sector opuesto, tener a ese jugador que en el pico del área, que en ese sector desde el interior izquierdo, tan bueno para cambiar de ritmo, que te va a superar en situaciones de 1 para 1, que te va a permitir ser más agresivo,
y sobre todo te va a permitir, al igual que también se permitiría a Xavi, que la posesión sea de más calidad, que el equipo llegue arriba y presione de una manera más eficiente, que al final tenga que abarcar menos metros. Estoy convencido que son jugadores, tanto Iniesta como Xavi y también Dani Alves, que seguramente no solo Messi, sino también Busquets echan mucho en falta, también Gerard Piqué, jugadores que ya van cumpliendo años, que van quemando etapas, que van cumpliendo procesos y que evidentemente no son los jugadores que eran en 2010, no tienen las piernas de esa época, sí han ganado otros conceptos a nivel mental y a nivel futbolístico, por supuesto, pero el fútbol está cambiando, al final es mucho más dinámico, mucho más físico. Hay equipos que ya no esperan al Barça atrás, sino que prefieren presionarle arriba porque son conscientes de los problemas que tiene este equipo para sacar la pelota y para sentarse en campo rival. Entonces, yo creo que todos esos jugadores echarían mucho en falta al Barça. Si me tengo que quedar con uno, te diría Dani Alves, pero si me puedo quedar con dos, te diría en ese orden tanto Alves como Andrés Iniesta. Porque me gusta mucho lo que comentas. Yo también comparto lo de Dani Alves. Me parece que es el mejor socio en la historia de Lionel Messi. Pero Iniesta, que no tenía tanta relación directa en el juego, pero sí una función muy importante indirectamente. ¿Qué voy con esto? Que si tenías Iniesta en el costado de la izquierda, hacía una tracción total y por lo tanto inconscientemente liberaba a Messi. Que bueno, digo inconscientemente porque seguramente estaba más que planeado. Pero también Xavi, no sé, es una pregunta complicada y por eso te la quería hacer. Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Completa la frase, Adri. Vender a Arthur Melo, el brasileño que llegó procedente del Gremio después de ganar la Copa Libertadores. ¿Vender a Arthur sería? Una locura. Te diría que sería una locura. Sería una cuestión, sería un hecho difícilmente justificable a nivel futbolístico. Evidentemente habría que ver por qué cantidad se vende o quién llega en su lugar o por qué se traspasa al futbolista, si va a haber un intercambio, como se ha rumoreado mucho en los últimos días, pero a día de hoy, desprenderse de Arthur por una cantidad de dinero parecida por la que le fichó el Barça, me parecería algo, una cuestión complicada para el entrenador del Barça, en este caso Quique Setién, o quien vaya a llegar después, o sobre todo para intentar justificarlo a los aficionados, porque al final Arthur a mí me parece un jugador, un centrocampista muy bueno, es un futbolista que aún tiene un margen de mejora muy amplio, pero me parece un centrocampista con ese giro. Yo siempre lo he dicho muchas veces, seguro, no sé si hay alguien que me ha escuchado en otro sitio decirlo o comentarlo en Twitter y va a pensar que me repito mucho, pero yo estoy convencido que se ha quemado todos los highlights de Xavi, que ha visto todos los highlights de Xavi en YouTube, ha visto absolutamente todos, porque si uno ve a Arthur jugar, cuando se da la vuelta en esos giros, cuando levanta la cabeza, cuando antes de recibir observa qué tiene alrededor, que se le ve gestualmente con la cabeza mirar a todo su alrededor para detectar la situación y ver dónde sí o dónde no, entregar la pelota o qué hacer con ella, si conducir o girarse o darse la vuelta. Yo estoy convencido de que Arthur ha visto muchísimos vídeos de Xavi y que se intenta fijar mucho en su fútbol. Más allá, salvando las distancias que puedan tener uno y otro, yo creo que es un centrocampista que de verdad puede hacer carrera importante en el Barça o en competición o en equipo de máximo nivel de la élite. Me parece un centrocampista interesantísimo, un futbolista para dominar desde la posesión, un futbolista que te aporta mucho control y un jugador que creo que ha crecido bastante desde que ha llegado al Barça, desde el jugador que llegó de Brasil al que es ahora. Creo que ha tenido una transformación importante y en los últimos meses, además, cuando le vimos jugar ya con Quique Setién en el banquillo, era un futbolista que le estaba permitiendo al Barça, dentro de la poca organización que tenía para sacar la pelota, era un jugador que se estaba desmarcando bastante bien por delante del balón, por delante del envío de Ter Stegen, para permitirle al equipo salir. Que es algo que el Barça de Setién no va sobrado, porque sabemos que no tiene una salida de balón de momento demasiado bien asentada, que sufre bastante ante presiones adelantadas. De hecho, hemos visto cómo repetidamente los equipos van a buscar al Barça arriba cada vez con más insistencia, porque saben que hay premio, que si lo haces bien puedes robar y hacer bastante daño en transiciones cortas al área que defiende Ter Stegen. Entonces yo creo que ahí Arthur tiene un papel, ya digo, importante, y que creo que se le puede sacar mucho más partido del que de momento estamos viendo, porque es un muy buen jugador. Es que creo que una de las asignaturas pendientes de Quique Setién, que tiene que responder rápidamente, es el rol de los interiores, porque Busquets prácticamente es inamovible, y Frenkie de Jong y Arthur, y también tienes a Rakitic, tienes a Arturo Vidal, o sea, tienes muchas piezas
y al final me parece que todavía no termina de armar ese rompecabezas que tiene Quique Setién, porque son jugadores para distintas cosas. Arturo Vidal es diametralmente opuesto a Arthur, ¿no? O a Frenkie de Jong, y también tienes a Rakitic, que te puede jugar de medio centro, de interior. O sea, creo que en la medida en la que ordene el tablero Quique Setién, va a tener mayor claridad el Fútbol Club Barcelona y una línea de idea mucho más continuista, ¿no? Y la última pregunta, Adri, similar a la que te haré futuramente cuando toquemos al Real Madrid. Si fueras la directiva del Barça, ¿a qué jugador ficharías? Pues muy buena pregunta también. Esta es una muy buena cuestión porque evidentemente en el Barça también hay posiciones a reforzar, posiciones que tendrían que ser objeto de buscar al menos en el mercado algo. No te voy a decir que mejore lo que hay, pero sí creo que hay posiciones donde se podría al menos igualar el talento que hay, y quizá en la línea de suplentes, que también es una posición donde el Barça tiene que poner el ojo, por ejemplo, la posición de los centrales. Hemos visto cómo ahora mismo hay ya sentados en la primera plantilla un Titi, Lenglet y Piqué, pero también hay que ir buscándole pronto un relevo a Gerard Piqué, que tampoco le queda mucho, no sé si le quedarán muchos años de fútbol, ojalá que sí, pero del máximo nivel al Piqué que hemos visto hace ya bastante tiempo, no sé cuántos partidos nos quedan de ese Gerard Piqué. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con Sergio Busquets. No hay un pivote claro en la plantilla que vaya a relevar a Busquets, porque Frenkie de Jong no es ese jugador, entonces tendrían que buscar seguramente algo, pero yo me detendría o buscaría evidentemente el relevo de Luis Suárez. Buscaría un punta, buscaría un delantero, un jugador agresivo. Es verdad que ha llegado Braithwaite, que es un delantero que se desmarca muy bien, que es muy rápido en ese tipo de situaciones, que lo poquito que lo hemos visto en el Barça ha dejado muy buena impresión, ha dejado yo creo una nota bastante aceptable, pero por lo menos calidad técnica, ¿no? Claro, se nota bastante que no tiene la calidad de los mejores ni la calidad que exige un Barça, y sobre todo un Barça que va a pelear por la Champions. Pero yo me buscaría un perfil de delantero parecido. ¿Lautaro? Se habla mucho de Lautaro, y yo tengo dudas en cuanto a Lautaro porque creo que no tiene la agresividad al espacio a la hora de atacar. Lautaro no es un jugador realmente rápido en situaciones donde el balón vaya al espacio. Es verdad que se mueve bastante bien con espacios porque es un jugador que protege muy bien el balón, que de espaldas se maneja bastante bien, pero creo que esa agresividad, esa velocidad que necesita el Barça, fíjate, la buscaría o la identificaría más con Werner, por ejemplo. De acuerdo, un Timo jugador que Werner se mueva mucho más en el desmarque, que además pueda no solo jugar como 9, sino algunas veces ocupar a los extremos, claro, y liberar a Messi de esas funciones o de esas posiciones. Entonces yo me fijaría, si fuese la directiva del Barça, si tuviese que detenerme en el fichaje, si tuviese que dedicarme a ello, miraría o pediría más informes de Werner que de Lautaro para el Fútbol Club Barcelona, aunque el argentino, ya digo, me parece un perfil interesante, un jugador que va a hacer también carrera seguro en la élite, que va a tener noches importantes de Champions, pero ese perfil de jugador a día de hoy en el Barça me encaja menos de lo que me podría encajar a priori Timo Werner. Permíteme. Hola, Erika Vidal. Sí, tenemos aquí a Adrián Blanco. Yo le tomo nota, ¿no? Que apunte. Vale. Te va a marcar Avi, ¿eh? A ver si le puedes ayudar un poquito. Perfecto, en todo lo que pueda. Adri, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Apuntes de Rabona. Sabes que eres un crack, te queremos mucho, tanto en Apuntes como en el 9 y medio. Y yo, un amigo y un colega. Sabes que cuentas con nosotros, mucha fuerza hasta España, que sé que lo están pasando complicado. Muchas gracias, Pepe. Sabes que el reconocimiento es mutuo, que el cariño también, así que un fuerte abrazo para México, para todo el 9 y medio, para también Apuntes de Rabona, y hablamos pronto de fútbol. Ahí está, el señor Adrián Blanco. Gracias, Raboneros. Un fuerte abrazo.